Hola a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Luisa y hoy les traigo un nuevo video sobre incapacidades laborales, todo lo que debes saber. Empecemos. Cuando el trabajador sufre una afectación a su salud, además del tratamiento médico, requiere de reposo físico para su completa recuperación y por ello es que el médico le prescribe la incapacidad laboral, siendo aquella que afronta un trabajador para cesar su labor como consecuencia de una enfermedad o un accidente. Esta puede ser de origen común, que es aquella que no ocurrió en ocasión al trabajo, o de origen laboral, que es la derivada de una enfermedad o accidente acaecidos en el ejercicio de las funciones del cargo. Esta variación es fundamental para determinar dos puntos: quién paga la incapacidad y en qué porcentaje se remunerará. Ahora bien, cualquier médico está facultado para expedir una incapacidad médica luego de la evaluación del estado de salud de su paciente y según su criterio, y esta incapacidad justifica plenamente la ausencia del empleado a su trabajo. En consecuencia, el trabajador no puede ser sancionado ni mucho menos despedido por estar enfermo. Sin embargo, las incapacidades expedidas por médicos particulares no son aceptadas por la EPS. La EPS solo reconoce y paga las incapacidades que han sido prescritas por sus médicos. En este caso, la solución es transcribir o validar dicha incapacidad, es decir, que el trabajador en todo caso debe pedir valoración con un médico de la EPS, a fin de que éste valide la incapacidad previamente prescrita por el médico particular o expida una nueva. Si la EPS no valida la incapacidad médica prescrita por un médico particular, sea porque el trabajador no solicitó la valoración o consulta con la EPS o porque el médico se negó a hacerlo, la EPS no pagará la incapacidad. En cuanto a la responsabilidad del pago, la incapacidad originada de una enfermedad de origen profesional o por un accidente de trabajo debe ser pagada por la administradora de riesgos laborales ARL a la que esté afiliada a la empresa y corresponde al 100% del salario base de cotización según el artículo 3 de la Ley 776 del 2002. Esta será cubierta desde el día siguiente al suceso hasta que el trabajador se recupere o hasta que sea pensionado por invalidez. Es importante precisar que el día en que sucede un accidente es pagado por el empleador, pues es un día que ya está en curso, por lo que la ARL pagará desde el día siguiente en que sucede el accidente o enfermedad que da origen a la incapacidad. Para el caso de la incapacidad de origen común se deben tener en cuenta dos requisitos para el pago. Primero, tener un contrato de trabajo y segundo, haber cotizado 4 semanas ante la EPS. El monto que se reconocerá y la entidad responsable del pago variará dependiendo del término del accidente de la siguiente manera. Los días 1 y 2, el responsable del pago será el empleador con un 66.66% del ingreso base de cotización. Entre los días 3 y 90, el responsable será la EPS con un 66.66%. Entre los días 91 y 180, el responsable del pago es también la EPS con un porcentaje del 50%. Y entre los días 181 y 540, el responsable para el pago será el fondo de pensiones con un porcentaje del 50%. Es importante precisar que la incapacidad de los días 181 a 540 los paga el fondo de pensión siempre que la EPS haya remitido al fondo de pensión el concepto de rehabilitación, pues si no lo hace, la EPS debe pagar esas incapacidades. Ahora, al día 540 se debe calificar la pérdida de la capacidad laboral y el pago vuelve a ser responsabilidad de la EPS con un porcentaje del 50%. Así que la EPS debe reconocer y pagar a los cotizantes la incapacidad en los siguientes casos: cuando exista concepto favorable de rehabilitación expedido por el médico tratante, en virtud del cual se requiera continuar en tratamiento médico; cuando el paciente no haya tenido recuperación durante el curso de la enfermedad o lesión que originó la incapacidad, habiéndose seguido con los protocolos y guías de atención y las recomendaciones del médico tratante;
y cuando por enfermedades concomitantes se hayan presentado nuevas situaciones que prolonguen el tiempo de recuperación del paciente. En los demás casos, luego de 540 días, los paga el Fondo de Pensiones. La incapacidad en todo caso la paga la empresa directamente al trabajador y luego ésta la cobra a la EPS o a la ARL, excepto si es un trabajador independiente. En el caso de la incapacidad temporal de origen común, la empresa descuenta de los aportes que esa hace a la EPS en los periodos siguientes. Con relación a las prórrogas de las incapacidades, la incapacidad laboral se puede prorrogar en la medida en que el médico tratante determina que es necesario para completar la recuperación del trabajador. Para el caso de la incapacidad de origen común, la EPS seguirá pagando normalmente y el empleador no debe pagar los primeros 2 días de la prórroga. El empleador paga los primeros 2 días en la primera incapacidad o cuando existe una nueva incapacidad, no en una prórroga. Puede ser prorrogada hasta completar 540 días, a partir de los cuales, si el trabajador no se recupera, se debe tramitar la pensión por invalidez que tendrá que pagar el Fondo de Pensiones. Y en cuanto a la incapacidad de origen laboral, la incapacidad de origen laboral se paga inicialmente por los primeros 180 días que se pueden prorrogar hasta por otros 180 días. Si la incapacidad supera los 360 días, se debe iniciar un proceso para determinar el grado de invalidez o el estado de la incapacidad permanente, de acuerdo al artículo 3 de la Ley 776 del 2002. Con respecto a la liquidación de las incapacidades, la base para el cálculo y el pago de la incapacidad es el llamado ingreso base de liquidación o ingreso base de cotización, que es el ingreso que la empresa reporta en la planilla o pila y sobre el que hace las respectivas cotizaciones. Ojo, no es el sueldo devengado por el trabajador, que aunque por lo general son iguales, en algunos casos se pactan valores no constitutivos de salario y la base sobre la cual se cotiza seguridad social es inferior al salario del trabajador. Y según lo estipulado en el artículo 228 del Código Sustantivo de Trabajo, para los casos en los cuales el trabajador no devengue salario fijo, para pagar el auxilio por enfermedad se tiene como base el promedio de lo devengado en el año de servicios anterior a la fecha en la cual empezó la incapacidad, o en todo el tiempo de servicio si no alcanzare el año. A continuación voy a poner un ejemplo. Al trabajador Julio Pérez, el médico de la EPS le generó 15 días de incapacidad por una enfermedad de origen común y este tiene un ingreso base de liquidación de aportes a seguridad social de 1.800.000 mensuales. Aquí la pregunta es, ¿cómo debe liquidar la empresa dicha incapacidad? Primero, determinamos el salario diario de la siguiente manera. 1.800.000 que dijimos que es el ingreso base de cotización de este trabajador, lo dividimos en 30 días de trabajo, lo que nos da un valor de 60.000. Segundo, verificamos el porcentaje a cancelar. Entonces, como se había mencionado anteriormente, entre el día 3 y el día 90, a la EPS le corresponde pagar el 66.66% de ese ingreso base de liquidación. Tercero, determinamos el valor de la incapacidad. Entonces, multiplicamos 60.000 por 66.66%, lo que nos da un valor diario de 39.996. Cuarto, calculamos el total de la incapacidad. Aquí multiplicamos 39.996 por los 15 días que estuvo incapacitado el señor Julio. Esto nos da un valor a liquidar de 599.940. Tengas en cuenta que el valor que se pague por concepto de incapacidad no puede ser inferior al salario mínimo mensual o diario cuando la incapacidad es por días. Si el valor liquidado por incapacidad es inferior a un salario mínimo, se debe pagar el salario mínimo, ya sea mensual o en proporción en incapacidades inferiores a 30 días. Pasemos al siguiente ejemplo. La empresa Moda Íntima tiene una empleada que devenga el salario mínimo, es decir, 1.000.000 de pesos mensual, y en enero tuvo una incapacidad por enfermedad general de 3 días. La pregunta es, ¿cómo debe liquidar la empresa dicha incapacidad? Empezamos determinando el salario diario. Entonces, 1.000.000 de pesos dividido en 30 días nos da un valor diario de 33.333.
Segundo, verificamos el porcentaje a cancelar, que al igual que el ejemplo anterior, está entre los 3 y 90 días, entonces le corresponde a la EPS pagar el 66.66%. Tercero, determinamos el valor diario de la incapacidad. Entonces, 33.333 por 66.66% nos da un valor diario de 22.219. Cuarto, calculamos el total de la incapacidad. Aquí multiplicamos 22.219 por los 3 días que estuvo incapacitada la trabajadora y nos da un valor a liquidar de 66.659 por los 3 días. Pero ojo, este valor está por debajo del salario mínimo mensual legal vigente. Por lo tanto, se debe pagar a la empleada por un valor de 33.333, que multiplicados por los 3 días nos da un valor de 99.999. Siendo así, este el valor a pagar a la empleada por el concepto de los 3 días de incapacidad. Como comenté anteriormente, lo que liquida la EPS debe coincidir con lo que liquida el empleador, pues se supone que el empleador cotiza seguridad social sobre el valor real del salario, por lo que no debe haber diferencia entre lo que el empleador paga al trabajador y lo que la EPS reconoce al empleador. Pasemos a despejar las dudas más frecuentes que solemos tener al respecto. Primera duda. ¿Qué sucede si al trabajador se le prescribe una incapacidad durante el disfrute de sus vacaciones? La respuesta es, las vacaciones deben suspenderse y reanudarse una vez se termina la incapacidad. Es así porque las vacaciones y las incapacidades laborales no se pueden disfrutar simultáneamente. Por ejemplo, el 9 de febrero la señora Clara López está en su día 7 de vacaciones y se le otorgó una incapacidad por 10 días. De manera que la incapacidad se vence el 18, así que si sus vacaciones inicialmente finalizaban el 21 de febrero, ahora se corren hasta el 3 de marzo. Aquí ten en cuenta que las vacaciones se dan en 15 días hábiles y las incapacidades en 10 días calendario. Tercera pregunta. Y con respecto al auxilio de transporte, ¿se efectúa el pago del mismo al trabajador durante el periodo de la incapacidad laboral? Y la respuesta es no. El auxilio de transporte es un concepto que se paga a quienes devenguen menos de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes y que residan a más de 1 kilómetro de distancia del domicilio de la empresa en la que labora. Dado que este es suministrado con el fin de apoyar parte del gasto que asume el empleado para poder desplazarse hasta su lugar de trabajo, dicho auxilio no será otorgado en periodo de incapacidad. Cuarta, ¿todas las personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud se benefician de las prestaciones económicas? Y la respuesta es no. Los miembros del núcleo familiar que no estén cotizando al sistema y los pensionados cotizantes únicamente recibirán la prestación de los servicios de salud previstos en el plan de beneficios, es decir, no tendrán derecho a prestaciones económicas. Quinto, en todos los casos, las EPS reconocen el pago de las incapacidades laborales y la respuesta es no. De acuerdo al decreto 780 del 2016, en los siguientes casos, la EPS no reconocerá una incapacidad laboral. Cuando el trabajador no está afiliado a la EPS, la afiliación fue suspendida por mora en el pago de los aportes, cuando se ha cotizado menos de 4 semanas, cuando la incapacidad es originada por accidente de trabajo o enfermedad laboral, la incapacidad se deriva de un tratamiento estético o cuando se trata de los 2 primeros días de incapacidad laboral. Ahora, cuando la EPS no reconoce la incapacidad, debe pagarla el empleador. Última pregunta. ¿El trabajador con contrato de prestación de servicios tiene derecho al pago de sus incapacidades? Y la respuesta es sí. El trabajador vinculado con contrato de prestación de servicios tiene derecho al pago de incapacidades laborales siempre que esté afiliado a Seguridad Social y haya pagado las cotizaciones respectivas. Las incapacidades las sigue pagando la EPS cuando se trata de incapacidades laborales de origen común y la ARL cuando se trata de incapacidades de origen laboral.
Lo que cambia es el pago de las incapacidades laborales de origen común que son de 2 o menos días. Puesto que la EPS solo reconoce las incapacidades laborales a partir del tercer día, el trabajador debe asumir el pago de las incapacidades por los 2 primeros días, ya que al no tener un empleador que responda por ellas, no hay quien las pague, por cuanto el contratante no está obligado a pagar esas incapacidades. En otras palabras, el contratista pierde esos días. Le corresponde al contratista reportar las novedades o incapacidades y hacer los trámites necesarios para que la EPS o la ARL le reconozca y pague las incapacidades. El contratante no tiene obligación alguna de tramitar las incapacidades en nombre del contratista, y menos el deber de pagarla. Recuerda, si la empresa no tiene a su empleado afiliado a una EPS o ARL, en caso de una incapacidad deberá pagar la totalidad de la incapacidad, y en caso de que el empleado no pueda rehabilitarse o recuperar su plena capacidad, deberá pensionarlo. Igualmente, debe asumir todo el costo de los tratamientos, medicamentos y terapias de recuperación que necesite el trabajador. Adicionalmente, si la EPS o la ARL no reconocen una incapacidad por la razón que sea, le corresponde al empleador asumirla, toda vez que la incapacidad no suspende el contrato de trabajo, de manera que el trabajador debe seguir recibiendo la remuneración que le corresponde. Espero te haya sido de utilidad esta información. De este lado te dejo otros videos que te pueden interesar. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y nos vemos a la próxima.